cuando uno lee el pasaje, lo primero que nos habla es de ser. Nosotros a veces tenemos la tendencia como cristianos a hacer cosas. Y yo recuerdo siempre a Eri Leal allá en Holguín, que él decía en su clase, y era muy bueno dando clases, decía, el problema no es hacer, el problema es ser. Porque cuando eres lo que tienes que ser en Cristo, el hacer va a ser algo natural, va a salir de tu corazón y de tu vida de una manera que todo el mundo se va a dar cuenta de que tú eres cristiano. Cuando nosotros leemos este pasaje, lo primero que nos dice el Señor es, y le está hablando no a una multitud de personas desconocidas, le está hablando a aquellos que Él ha llamado de allí, del mar de Galilea y de diferentes rincones y posiciones sociales. Le está hablando a sus discípulos y le está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes son los que van a tener el sabor de la vida y del amor de Dios para que este mundo corrompido no se pierda. Y mira que había problemas en aquel momento. Uno dice, no, hoy estamos cargados de problemas. Tenemos deudas, crisis financiera, guerras por donde quiera, corrupciones por donde quiera. Y es verdad, muy cierto. Vivimos esos momentos, ahora, aquí y ahora, de incertidumbre, de corrupción, de maldad humana. Pero no era muy diferente al tiempo de Jesús. En otra cultura, en otra etapa de la historia y del desarrollo del pensamiento humano, pero lo cierto es que aquellos discípulos que tendrían bajo su responsabilidad el hecho de ir a predicar al mundo, estaban viviendo en una situación muy dura. No era fácil comprometerse con Jesús. No era fácil enfrentar todos los peligros, todas las presiones, viviendo en una sociedad donde se caracterizaba por la explotación y la opresión de un imperio sobre una nación pequeña. Detrás de toda esta enseñanza está la propuesta de Jesús, el gran proyecto para la humanidad, el reino de Dios que viene a la tierra y que se hace presente en el propio Jesús. Aquel pueblo que andaba en tinieblas, dice el profeta, ahora ha visto la luz. ¿Y quién era esa luz verdadera? Jesús. Cuando uno lee, por ejemplo, Juan capítulo 1, se da cuenta que Jesús se identifica a sí mismo como la luz que alumbra a todo hombre. Y esa luz iba a ser presente en una etapa de la historia humana para traer esperanza a aquellos que estaban perdidos, para guiarlos por ese camino de salvación y de vida eterna, para que, en otras palabras, no se perdieran. Pero ¿quiénes iban a continuar esa obra de Jesús cuando Él muriera y resucitara? Los discípulos. Los discípulos serían los encargados de ir allí a hablarles a las multitudes, de hablarles a las autoridades romanas y de los lugares en la misión que tenían que cumplir. Entonces tenían que tener una identificación muy profunda con la verdad y el amor de Jesús. Cuando nosotros entendemos este pasaje en su real sentido, piense que Jesús está hablando aquí, luego de que comienza su ministerio, y le está dando a conocer cómo ellos en esa misión y en ese servicio a Dios pueden ser más que bienaventurados. Y la palabra bienaventurado quiere decir feliz. Como ellos, a pesar de la oposición, a pesar de las persecuciones que van a enfrentar, ellos pueden mantenerse fieles a Dios. Y no solo que se mantienen fieles a Dios, sino que van a proceder con amor incluso a aquellos que los odian y los repudian. Y nosotros encontramos aquí principios éticos, porque no solo que son llamados para identificarse con Jesús, ellos no están obligados a correr esta suerte con su Señor, son llamados, pero por el amor que encuentran en Jesús, porque este líder es digno de confianza, porque Dios está en él revelándose de una manera poderosa y los enfermos son sanados. Mire cómo dice el verso 25.
25, anterior al capítulo 5, y se le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en el 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ya se empiezan a manifestar las señales de quién es este Jesús. O sea, para ellos no había una idea completa de quién era este Jesús y cómo iba a proceder, pero de hecho estaban viendo algo diferente, como sucedió en aquel momento cuando estaban ellos perturbados por la gran tormenta en la embarcación, y ellos al ver que Jesús se levantó y decirles, miren, ¿por qué están tan preocupados y temerosos? ¿Por qué tienen tan poca fe? Calmó el viento y la mar. Y dice la palabra que hubo gran bonanza. Y la pregunta que se hicieron, ¿quién es este Jesús que aún el viento obedece? Entonces habían evidencias para ellos palpables de que este Jesús, en él estaba manifestándose el poder de Dios de una manera extraordinaria. Por eso, porque estaban identificados con él cuando los llamó, y los llamó de ser pescadores a que se convirtieran en pescadores de hombres. Ellos tenían una responsabilidad ética basada precisamente en el amor y la misericordia de Jesús. No solo que habían visto grandes señales, sino que también habían visto en sus enseñanzas cómo Jesús era capaz de guiar a otros por el camino de la salvación, de mostrar amor y perdón para aquellos que se habían perdido, de ser luz para aquellos que estaban en tinieblas. Por eso ahora tendrían que enfrentar una misión muy difícil. ¿Y cómo reaccionar cuando vendrían todas esas persecuciones? Cuando fueran encarcelados, como lo fue Pedro y otros más. Cuando fueran torturados por ser fieles a Dios. Jesús le va a dar una serie de principios éticos y espirituales para que sepan conducirse y no se pierdan, no se desanimen y se mantengan unidos a Él con poder y fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Y por eso esta enseñanza maravillosa del Sermón del Monte es como un seminario, un pequeño seminario que Jesús le va dando a través de sermones. Y aquí les está diciendo, miren, ustedes van a ser felices aunque ustedes sean pobres del espíritu. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que deben manifestar en este servicio y en esta misión es humildad. Ese es el primer principio ético que ustedes tienen que desarrollar, la humildad. Sean humildes ante las autoridades, ante los que ofenden, ante los que no los comprenden. Sean humildes de corazón. Lo segundo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Seguramente ustedes que me siguen y que se identifican conmigo van a tener que sufrir toda clase de injusticias por mi nombre. Manténganse firmes, porque la justicia suprema siempre va a estar en la mano de Dios y no en la mano de los hombres. Y más adelante le da otro principio. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando haya alguien que haya procedido mal, cuando haya alguien que no se merezca el amor, el deber de ustedes, la ética del reino, el principio que yo establezco para su vida y para su actuación como hijo de Dios, va a ser perdonarlo y ser misericordioso como vuestro Padre que está en el cielo lo es. Amén. Amén. Y le va dando así. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios cuando estén en medio de los conflictos, de las luchas, de las grandes batallas, de los grandes cuestionamientos. Sean humildes, sean misericordiosos, confíen en la justicia
divina y traten de resolver los conflictos conforme al amor y la misericordia de Dios. Amén. Y les da todos esos principios. También les dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué es lo que había dicho la profecía acerca de Israel? Isaías 42:9. Que Israel sería luz de las naciones. Pero ahora esa luz de las naciones sería reorientada en los discípulos. Ahora quienes serían la luz de las naciones serían los seguidores de Jesús, los embajadores de su reino, que llegarían a los lugares más oscuros y a los corazones que más hayan sufrido en la vida para iluminarles y traer una guía y una esperanza en medio de la sombra del pecado y de la corrupción de este mundo. O sea que ellos necesitaban esa unión con Jesús, porque algo vital para cumplir la misión era la unión indisoluble de los discípulos con su Señor y Maestro. Y necesitaban ese poder del Espíritu que ahora Jesús, luego de haber resucitado, iba a derramar sobre su iglesia, como así sucedió en Pentecostés. Y ya hablábamos de Pentecostés, ¿verdad? Pero ese poder ahora se iba a transformar en un amor y en una actitud y en una vida de servicio y de integridad y de fidelidad a la verdad y al amor de Jesucristo. Por eso llega a este punto y les habla esta historia, porque le está hablando de identidad. Ustedes se han identificado con Cristo. Ustedes han sido llamados por Él. Y Él los está transformando con el poder de su amor y de su espíritu. Los está santificando con su palabra. Le está dando todas las herramientas para que no falle en la misión que Él ha puesto en sus manos. Él lo está haciendo, lo hizo con los seguidores de Jesús y lo está haciendo con cada una de las iglesias que existen en este planeta Tierra. Está capacitando y preparando líderes para que prediquen su palabra, para que sean ejemplos de amor y de verdad en medio de este mundo, a pesar de cualquier circunstancia. Que no haya nada ni nadie, ningún poder que los pueda detener en lo que Dios les ha encomendado hacer. Así que cuando ya llega el momento de que ellos han sido transformados por la palabra de Jesús y están convencidos de que no hay otro camino, que solo el único camino es Jesús, que solo la única verdad es Jesús y que solo hay vida en Jesús, entonces desciende el Espíritu sobre aquellos que están reunidos y temerosos para darles el poder y salir a enseñar la palabra, a manifestar quiénes son en el reino de Dios. Y lo van a hacer esencialmente basados en ese amor y en esa misericordia que es manifestada en Jesús. Así que Jesús los envía. No solo que son llamados, no solo que son transformados, ahora son enviados para ser sal y luz. Dos elementos esenciales en aquella cultura. Y la sal, sucedía algo curioso con la sal. La mayor parte de las veces la sal era obtenida del mar muerto. Pero esa sal muchas veces, como suele suceder en cualquier salina del mundo, estaba contaminada. Entonces la imagen que él está presentando a ellos, a sus discípulos, mira, ustedes son los que le van a dar un significado profundo a la vida. Ustedes son los que van a impedir, como iglesia, que el mundo se pierda, que el mundo se corrompa más, que el mundo se suma en las sombras y en las tinieblas del pecado. Ustedes son los que van a traer esperanza a un mundo perdido.
no pueden perder su identidad. Tienen que estar claros de quiénes son en Jesús y cómo lo van a manifestar. De una manera que muestre el amor y la verdad de Jesucristo. Porque ahora son ustedes los que se van a convertir en sal y luz del mundo. Amén. Amén. Somos tú y yo la sal que le da significado a la vida. Somos tú y yo los que preservamos estos valores de la ética y los principios del amor y la verdad de Jesús. Somos tú y yo los que iluminamos el camino de los que están perdidos. Somos la guía de aquel que se perdió, de aquel que falló, de aquel que no encuentra esperanza, de aquel que está en el camino. Somos tú y yo los que vamos a iluminar sus corazones para que ellos puedan levantarse y puedan encontrar el camino de Jesús y esa verdad que transforma y que da una vida plena y abundante. Así que si nos echamos a perder nosotros, si la iglesia se corrompe, si la iglesia deja de servir como Dios manda en su palabra, entonces sí que tenemos un problema muy grande. Porque no hay mayor freno a la corrupción y a la inmoralidad que la iglesia verdadera que honra con palabras y con hechos la verdad de Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos una gran responsabilidad, tú y yo, en donde quiera que estemos. Tenemos que darle sabor a Cristo, a la vida, no sabor del mundo. Mira, estamos bombardeados, es un torbellino de informaciones y de cosas que está metiéndose en el cerebro de las personas. Nunca antes, nunca como hoy, ha habido tanta influencia de los medios en la mentalidad y en las decisiones humanas como existe hoy. Nunca antes ha habido tanta manipulación en los medios de difusión como existe hoy. Por eso necesitamos la luz de Jesús para tener discernimiento, qué es lo bueno, qué es lo que honra a Dios, qué es lo que glorifica al Padre, qué es lo que tú y yo tenemos que ser y hacer en este mundo para que su luz no se apague, para que las tinieblas de la humanidad y de la cultura dominante de este mundo no intenten apagar la luz maravillosa de Jesús. Y usted dirá, bueno, eso suena bonito, pastor, pero ¿a cuántas personas puedo iluminar yo? El problema es ese es el gran problema de la iglesia. Si usted analiza quiénes eran ellos antes de conocer a Jesús, todos tenían grandes problemas. ¿Amén? Pescadores, gente que robaba. Ellos fueron los que Jesús escogió, porque Jesús sabía que ellos por sí solos no podían cambiar nada, no llegarían ni una milla en el Evangelio de Cristo. Ni a la aldea más cercana de Samaria podrían haber llegado sin Jesús. Porque ya desde el primer momento, cuando llegaron allí, uno de ellos le dijo, oh Señor, pide, porque no los recibieron, pide que descienda fuego del cielo y los destruya, porque no quisieron escuchar tu palabra. Y ahí mismo Jesús los reprendió. Ese no es el espíritu. Esa no es la ética del amor que engrandece el reino de Dios, que glorifique a Dios. Entonces Jesús llama a personas que no son dignas y los transforma con el poder de su amor y de su verdad. Los llena de esa verdad de tal manera que ellos están dispuestos a dar su vida por su Señor. Y así sucede. Y que por ese testimonio de los mártires, la iglesia nunca fue destruida. Las tinieblas no pudieron prevalecer sobre ella. Se mantuvo firme en una colina, en alto, dando un testimonio de la grandeza y del amor de Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, tú y yo tenemos esa responsabilidad como testigos de Jesús, como servidores en la tierra, como personas que hemos conocido a Jesús. Que si usted ha conocido a Jesús, usted sabe quién es usted. Y lo que te define, lo que tú eres y lo que tú haces, no es porque te lo dice alguien,
es porque el propio Jesús está obrando a través de su palabra y te está instruyendo en su verdad. Amén. Amén. O sea, esa identidad está en Jesús. Somos lo que somos porque conocemos a Jesús. Y porque conocemos a Jesús, vamos a obrar con misericordia y vamos a ser efectivos. Y nadie puede prevalecer contra el poder de Dios. Nadie, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada de lo creado entre el cielo y la tierra va a poder parar el impulso del Evangelio. Amén. Amén. Por eso Jesús le quiere decir, mira, ustedes tienen esta responsabilidad, pero lo primero que tienen que saber es quiénes son. ¿Quiénes son? ¿Quién soy yo en Jesús? ¿Quién soy yo en Jesús? ¿Y qué puedo hacer conforme a su palabra para engrandecer su reino en la tierra? ¿Qué ministerios puedo llevar adelante para que nada ni nadie pueda echar a perder esta semilla de amor que ha sido plantada en la historia humana? ¿Qué puedo reflejar yo? Y entonces decimos, bueno, pero es poco lo que podemos hacer. Eran pocos ellos. Pero es que no tenemos que iluminar a todo el mundo en todo momento. ¿Sabía usted eso? Simplemente piensa en esta mañana esas personas que han pasado por tu vida y pregúntate si ha sido luz para ellos, si los ha guiado a Cristo, si han encontrado significado en tus palabras, en tus acciones, en tu amor. Esas personas que constantemente estamos encontrándonos con ellas, que no están hoy aquí por alguna razón, hemos sido luz para ellos. Hemos reflejado el carácter y el amor de Dios en sus vidas. Han visto en nosotros que somos hijos del Altísimo, que somos hijos de la luz, como lo fueron aquellos cuáqueros que impactaron la Inglaterra del siglo XVII y que crecieron en número y que temblaban en la presencia de Dios, porque era tan fuerte el Espíritu Santo que ni siquiera podían estar quietos corporalmente. Y no solo era un culto, era una vida que honraba, que glorificaba a Dios en todo momento, con humildad, con amor, con justicia, con verdad, con integridad. Y por eso fueron a las cárceles, y por eso sufrieron todo tipo de persecuciones y pruebas, pero allí estaban firmes. Y Jesús sabía que los discípulos, y no solo aquellos que andaban con él en ese momento, sino todos los que habrían de venir, iban a tener que enfrentar pruebas similares. Pero había que mantenerse fieles a Dios y ser sal y luz. No hay otro remedio para la humanidad que tú y yo seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Amén. No hay otra solución. La solución es Cristo. Y tú y yo estamos llamados por Dios para reflejar su amor y su verdad en cualquier momento, con las personas que Dios nos permita conocer en nuestra vida. Nuestra luz no tiene que ser un reflector que alcance miles de millas. Simplemente en un hogar, cuando usted enciende un fósforo, un simple fósforo ilumina toda la casa. Así, la vida tuya, con pequeños actos de bondad, de generosidad, de oraciones por los enfermos, de servicio desinteresado, sin esperar nada a cambio. Esos son semillas del reino. Esos son pequeñas luces para aquellos que no conocen del amor de Dios. Y esa verdad nadie la puede ocultar, nadie la puede tapar. Y una iglesia que vive esa verdad con ese poder y con esa efectividad en la misión es una iglesia gloriosa del Señor. Amén. Amén. Para eso estamos aquí, para conocer a Jesús y ser la sal que le da sabor a la vida y la luz que nos guía por siempre hasta la eternidad. Que Dios le bendiga, querido hermano.